Bendecido día, hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy, y hoy es sábado 30 de abril, el último día de este mes. Y la frase para este día: mientras el mundo dice, después de la tormenta viene la calma, Dios dice, yo soy la paz en medio de la tormenta. Hermanos, los milagros existen y Dios los realiza de la manera menos inesperada. Annabel Bean tenía solo 4 años de edad cuando empezó a padecer de lo que su madre Christy describe como problemas de la tripa, dolores, calambres abdominales acompañados de una aguda hinchazón. Con 5 años de edad solamente, sus intestinos quedaron completamente obstruidos y fue necesaria intervenirla de urgencia, la primera de muchas cirugías. Los médicos eran incapaces de determinar por qué los intestinos y estómago de Annabel no funcionaban como deberían. Aunque seguía 10 prescripciones médicas, no podía comer ni beber con normalidad y necesitaba alimentación por sonda. Pero entonces subió a un árbol en su casa y de pronto se cayó del árbol. Y por una relación causa-efecto que desafía toda explicación, después de caerse del árbol y estar internada, Annabel se curó. Esta historia de sanación la describía su mamá como la historia de Dios, lo que es el poder de Dios y cómo, si es su voluntad y de bien para nuestra salvación, puede sacarnos de la manera menos inesperada de donde estamos. Así le pasó a los discípulos en el Evangelio de hoy. Casi su barca se hundía por las olas. Jesús apareció caminando sobre el agua y los condujo a terreno seguro. Jesús le dijo a los apóstoles, soy yo, no tengáis miedo. Lo mismo nos dice a nosotros hoy, no tengáis miedo, yo haré lo que tenga que hacer por ti. Hermanos, escuchemos las lecturas de hoy, lecturas de esperanza y de paz para nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tomemos un momento para considerar nuestro Evangelio desde la perspectiva de uno de los discípulos. Estamos en un bote y oscurece con olas gigantes que nos rodean. El viento azota a nuestro alrededor. En esta situación desesperada, remamos 3 o 4 millas buscando la calma. Después de tanto remar, de repente vemos a Jesús caminando sobre el mar. Sus primeras palabras para nosotros son: «Soy yo, no tengáis miedo». Inmediatamente llegamos a la orilla. Solo podemos imaginar el tremendo alivio que nos inunda cuando Jesús viene a nosotros en este profundo problema. Las palabras de Jesús en el Evangelio se traducen literalmente: «Yo soy». Tal vez el pasaje no se trata simplemente de que los discípulos reconozcan a Jesús con un rostro familiar, sino también de reconocer verdaderamente quién es Él, como es totalmente humano y totalmente divino. Y más importante aún, que si Él está con nosotros, nada debemos temer. Entonces, ¿quién es Jesús? Él es uno con poderes para caminar sobre el mar embravecido. Él es quien le dice a los apóstoles y a nosotros hoy que no tengamos miedo. Él es quien los lleva a la orilla. Él nos lleva a nuestras propias costas de seguridad cuando lo necesitamos. Él es capaz de hacer lo imposible por nosotros. Este mensaje de hoy nos debe llevar a nosotros a un estado de paz interior, sabiendo que Jesús nos dará la seguridad y la firmeza en momentos de dificultad. Quizás hoy estés pasando por esa misma tormenta en tu vida. Sientes que la barca de tu vida se te llena de agua, las olas te estremecen. Un hijo perdido, un matrimonio en dificultades, problemas en tu trabajo. Solo tú sabes cuál es tu tormenta hoy. No temas, nos dice Jesús, porque tarde o temprano Él te llevará a la orilla y estarás en paz. Cuando te llegue un momento en tu vida, hermano, en el que no ves salida, piensa en este Evangelio de hoy, lo que Jesús hizo, y lo mismo hará contigo. El único que nos puede llevar a terreno seguro es Jesús. Nada más nos dará la seguridad de que vamos a estar bien y que superaremos de una forma u otra lo que estamos pasando. Mientras continuamos celebrando estos 50 días de Pascua, mantengamos nuestros corazones como Jesús se revela en esta historia. Él es completamente humano y completamente divino. Él es poderoso y elige usar ese poder para venir a nosotros en nuestra necesidad de diferentes maneras. Hermanos, que cada día crezcamos en la comprensión de estas verdades que encontramos en el Evangelio de hoy, recordando siempre que Él finalmente nos lleva a la seguridad de la orilla. Ahora bien, hoy cabe hacernos esta pregunta: ¿cuál es mi tormenta hoy? ¿Qué siento al escuchar las palabras de Jesús? Soy yo, no tengas miedo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad de encontrarnos contigo a través de tu palabra, porque cuando nos encontramos contigo, Señor, el miedo en nosotros desaparece, la incertidumbre, la inseguridad, porque tú nos alimentas con esa gracia que nos llena, que nos da paz en medio de la tormenta. Señor, que en este día y siempre, cuando lleguen a nosotros esas situaciones que siempre nos llegan, dificultades en que nos sentimos temerosos, que tu gracia, Señor, nos inunde para salir airosos, para saber
que tú estás con nosotros, que tú siempre nos llevas a terreno seguro. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este sábado. Recuerden que mañana es domingo, día de encontrarnos con el Señor, de ir a la Santa Misa, llenarnos de su gracia, alimentarnos con su poder, para cuando lleguen esos momentos de dificultad, poder superarlos con su gracia. Recuerda también que siempre estoy orando por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te siga bendiciendo con mucha gracia abundantemente. Y nunca olvides, mientras el mundo dice después de la tormenta viene la calma, Dios dice, yo soy la paz en medio de la tormenta.